Shalom, shalom, mis amados hermanos, que la paz del Eterno esté sobre todos ustedes. Y estamos hoy, con la ayuda del Eterno, meditando en el Perec 25 de Mattai, Pasuk 1, y dice así: Cuando el Malhut Hasamai esté para manifestarte, será comparable a 10 muchachas jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas, al tomar las lámparas, no tomaron consigo aceite extra, mas las prudentes tomaron aceite de repuesto en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el novio, todas cabecearon y se durmieron, y a la medianoche hubo un clamor: he aquí el novio, salid y juntaos con él. Entonces todas aquellas muchachas se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se están apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo: si os damos, no habrá suficiente ni para vosotras ni para nosotras. Id pues a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras iban por aceite, llegó el novio, y las que estaban listas entraron con él a la fiesta de boda, y fue cerrada la puerta. Más tarde llegaron también las otras muchachas diciendo: Adón, Adón, ábrenos. Pero él respondió y dijo: de cierto os digo, no os reconozco. Velad pues, porque el día ni la hora lo sabéis. Bueno, una situación muy importante es ser previsor. Muchas veces se vive la vida como viene, sin darse cuenta de que se tienen necesidades, que se tiene circunstancias muy importantes en nuestra vida. Y esas cosas importantes en nuestra vida no son otra cosa más que el poder entender que lo prioritario para nosotros es nuestra unión con el Hakadosh Baruj Hu, y desde luego lo que nosotros podamos realizar y hacer en unión con Él mismo. Y por lo tanto, esto es algo que nos lleva a la reflexión en las palabras de nuestro Santo Maestro. Estas 10 muchachas, 5 prudentes y 5 insensatas, porque hacen la diferencia entre una y otra, pues si las dos estaban ahí, las dos tenían aceite, pero unas previeron y mantuvieron y llevaron aceite suficiente para su lámpara. Y este aceite representa de alguna manera importante precisamente lo que produce luz. Es decir, nosotros tenemos que tener la prudencia de llevar siempre, en este caso, el combustible que encienda nuestra vida, y eso es precisamente las obras. Eso quiere decir que lo que nos ilumina, lo que nos da luz en nuestro caminar, en nuestro vivir, es el cumplimiento de los mandamientos, es el vivir los mandamientos, es el llevar a cabo los mandamientos. Y ciertamente es una de las cosas que produce en nuestra vida luz, es lo que produce luz en nosotros. Y entonces es el aceite, de alguna manera representa ciertamente la condición en que el hombre y la mujer está viviendo para el Eterno, viviendo de una manera importante esta circunstancia de que vivimos en este mundo, y que sabemos que tarde que temprano saldremos de él. Ciertamente nuestro Santo Maestro, hablando precisamente del advenimiento, de su advenimiento, tendrá que entender y comprender cada uno de nosotros que tenemos que estar listos para ese día, y por lo tanto tenemos que buscar la manera de mantenernos no solamente en el camino, pero también manteniéndonos haciendo las cosas que tenemos que realizar y hacer. Miramos a Rav Shaul, y que fue un hombre que muy persistente, muy insistente, desde que entendió y comprendió quién era Mashiach. No digamos quién era Hashem, porque lo sabía, y él reconoció siempre la
unidad y la unicidad del Eterno. Ese no hubo problema para él. La situación básicamente fue reconocer y entender que el Mesías era Yeshua. Y cuando él lo reconoció, cuando pudo entender esta revelación de parte del cielo, entonces él tuvo mucho ahínco, tuvo mucha perseverancia, fue fiel a este reconocimiento, a esta revelación que el cielo le había dado, y consecuentemente él reaccionó de una manera adecuada a ello. Y por lo tanto pues nos habla de que era un hombre persistente, insistente en las cosas que él hacía. Desde luego se ve en su vida que él no se quedó sin aceite, sino fue un hombre que siempre produjo las cosas que el Eterno demandaba y esperaba de él, y consecuentemente pues como todos en su determinado momento tenemos que dejar este mundo, y así sucedió con él. Pero pues desde luego podemos ver en su vida reflejada esta cuestión importante de que fue un hombre que siempre previó, que siempre estuvo atento a realizar y hacer lo que le correspondía hacer, y esto es precisamente lo que representa ese aceite, que nosotros nunca olvidemos la razón por la cual el Eterno nos ha llamado. Y en este sentido el aceite no se termina, pero cuando nosotros nos olvidamos, cuando nos dormimos en nuestros laureles, cuando nosotros dejamos a un lado las cosas prioritarias que son parte de nuestra vida, cuando dejamos de hacer las cosas prioritarias en nuestra vida, que es primeramente Hashem, siempre va a ser Hashem y lo que Él nos ha dado y nos da a través de los mandamientos, pues entonces cuando es esta prioridad en nuestra vida, entonces todo va a caminar adecuadamente. Pero en el caso de estas 5 mujeres que no previeron el aceite que iban a tener necesidad para mantener sus lámparas prendidas, pues lógicamente que eso causó que se apagara. ¿Qué es la implicación? Que hay un tiempo y hay una situación donde se abrirán las puertas. No es antes, no es después, y solamente los que hayan previsto las condiciones que el Eterno pone para ese tiempo serán las que permanecerán y estarán en unión con el Hakadosh Baruj Hu. Desde luego, esta es una situación muy importante, una situación de permanencia, una situación de unión, y esto nos debe ayudar a reflexionar mucho lo que hacemos. Todos tenemos que hacer cosas en la vida, se tiene que trabajar, que hacer actividades durante el día. Hay muchas cosas materiales que debemos hacer, pero la prioridad debe de ser siempre Hashem. Y cuando nosotros elevamos, y esto es el punto esencial, cuando nosotros elevamos las cosas materiales al nivel espiritual, ya no hay problema, porque no hay diferencia entre lo que tú hagas, material o físico, porque eso físico que haces, eso material que haces, eso que haces en el mundo, tú ya lo has elevado a un nivel extraordinario, a un nivel espiritual, de tal manera que no importa que sea material, pero precisamente por el contenido que hay en tu mente, en tu corazón, por el tratamiento que se le da a través de los mandamientos, nosotros elevamos las condiciones de lo físico, una casa, la comida, el trabajo, todo, absolutamente todo se eleva. Nuestras relaciones interpersonales se elevan a un estado espiritual extraordinario, y por lo tanto todo esto solamente se puede ver y se vive a este nivel cuando nosotros ponemos en prioridad al Eterno, y entonces de alguna manera envolvemos con esa prioridad, con ese pensamiento, con esa entrega que se da al Eterno, nosotros todo lo que tocamos, todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, lo elevamos. ¿Por qué?
porque está impregnada nuestra alma con esa luz extraordinaria de la cual nos habla nuestro Santo Maestro, y que debe estar prendida nuestra lámpara. Por lo tanto, mis amados, el dejar de a un lado el aceite, la unción extraordinaria que debe haber en nuestra vida, y que nosotros debemos impregnar absolutamente todo. Cuando hay esto, entonces no hay ningún problema, porque todo depende de lo espiritual, y lo material se vuelve de alguna manera espiritual también, porque se eleva dadas los mandamientos que el Eterno nos da. Y esto es bien importante, por lo tanto es nuestra responsabilidad elevarlo y mantenerlo. Esto es algo que se descubre en el camino, es algo que tú miras. El poder darle de comer a los animales, por ejemplo, tú lo puedes elevar a un estatus extraordinario. Cuando está impregnada la bondad, la misericordia, entonces tú lo elevas de una manera extraordinaria. Y eso es lo que el Eterno quiere, que nosotros elevemos todo lo que hagamos, y todo lo que toquemos lo podamos elevar de una manera extraordinaria. Y esto es de lo que nos habla nuestro Maestro. Ciertamente hay quien tiene aceite y terminará en su vida con ese aceite extraordinario, porque todo lo que toca, porque toda situación en su vida se eleva a un estatus espiritual extraordinario, dada la obediencia y la sujeción a la voluntad del Eterno. Es la oportunidad, pues, que tenemos en este mundo de poder no solamente elevarnos, pero elevar todo lo que hay en nuestro entorno. Que tengas un magnífico día, y que esto te ayude a tener una perspectiva del propósito que tú tienes que tener y las metas que tenemos que tener mientras vivimos en este mundo. Que tengas un magnífico Shabbat y que disfrutes de la espiritualidad del mismo, y de esta vista tan extraordinaria que ya está ahí brillando extraordinariamente, que es la fiesta de Yom Kippur. Que tengas un Shabbat extraordinariamente bendecido y espiritual. Shalom, shalom.